lo vamos a discutir, lo vamos a desarrollar cuando estemos haciendo una de las prácticas, ¿no? La primera práctica va en relación con lo que es la anatomía funcional del tubo digestivo, lo que viene a corresponder la faringe y lo que viene a corresponder la cavidad oral, ¿no es cierto? Entonces, vamos en ese sentido, esa práctica ya no la hemos concluido todavía, ¿no es cierto? No, doctor. No, doctor. Faltaba unos minutos. Porque ustedes solamente, pues, claro, estaban resolviendo la hoja, no la han presentado. Además que tampoco han dado el examen individual, ¿no es cierto? El examen escrito sobre ese tema, ¿no? Que es la introducción y el enfoque para desarrollar lo que corresponde al sistema digestivo desde lo que es su primera porción, ¿no? O sea, la cavidad oral. Estamos ahora desarrollando lo que corresponde a la actividad motora del tubo digestivo, ¿no? Entonces, el tubo digestivo hemos dicho que se mueve y el tubo digestivo secreta, ¿no? El tubo digestivo absorbe y lo que va a absorber lo va a integrar a la sangre, al circuito cardiovascular, para que eso pueda distribuirse por las células o por todo el organismo, ¿no? Cuando lo necesita. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a lo que corresponde a la siguiente porción del tubo digestivo, ¿no? Hablamos de lo que es el estómago. O sea, cada porción del tubo digestivo va a tener ciertas características en relación a su movimiento. Hemos hablado también en la anterior clase, ¿no? Sobre lo que corresponde a la motilidad, ¿no? Hay dos tipos de movimientos básicos, el de propulsión y el de mezcla, ¿no? Entonces, de forma general hemos indicado en la anterior clase, ¿no? Cómo se producen estos movimientos. Ahora estamos viendo de forma segmentaria a cada nivel cómo se va produciendo este movimiento, que, como les digo, ¿no? Tiene ciertas particularidades en los distintos segmentos que se va dando este movimiento. Bueno, entonces, para aclarar un poco, el día lunes hemos hecho parte de lo que es la práctica, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya. Entonces tenemos que completar esa práctica. Entonces el día lunes la vamos a completar la práctica para luego pasar a la siguiente práctica que está en relación con lo que es los reflejos. Les voy a ir anticipando un poco antes de continuar con el tema para que ustedes vayan ya haciendo la revisión del siguiente tema de práctica. Bueno, la subsiguiente práctica, o sea, una vez que terminemos la práctica sobre la anatomía funcional del tubo digestivo, está en relación con los reflejos gastrointestinales. Desde la anterior vez hemos ido mencionando, ¿no? Y tal vez ustedes ya se han podido orientar, ubicar que el tubo digestivo básicamente funciona en base a reflejos. Y ese mecanismo reflejo permite que el alimento vaya transitando a lo largo del tubo digestivo y en ese tránsito vayan sucediéndose los otros eventos, ¿no? Para que se pueda obtener el resultado final de todo lo que viene a ser la actividad del tubo digestivo, ¿no es cierto? En otras palabras, lo que viene a ser la digestión en su totalidad, cosa que el alimento quede listo para poder ser luego absorbido. Ahora, reflejos importantes que tenemos que conocer dentro de lo que significa esta actividad refleja del tubo digestivo es el reflejo de la deglución, ¿no? Que les había mencionado en la anterior clase, donde vamos a hacer un ajuste ya en la práctica, el reflejo de la defecación, y vamos a aprovechar para también
asociar lo que viene a ser el reflejo del vómito y de la náusea, ¿no? Náusea, vómito casi van de la mano, entonces también son actos reflejos. Ahora, deglución y defecación son reflejos básicamente fisiológicos, ¿no? En cambio, el vómito es un reflejo más bien de irritación y se puede decir de defensa de nuestro tubo digestivo. Eso es lo que vamos a desarrollar, ¿sí? Como la subsiguiente práctica. Reflejos gastrointestinales. 3. Vómito, defecación y deglución. Ahora, en cada reflejo va a estar integrado, un mecanismo que inicia cuando existe un estímulo. El estímulo, en este caso, es el tubo digestivo. Entonces, cuando se estimula el tubo digestivo, hay una información que se envía hasta el sistema nervioso central. Y en el sistema nervioso central se va a activar lo que se denomina el centro regulador del reflejo. Y luego, a partir de ese centro, se emite una respuesta, ya para que se mueva algo. Y ese algo va a permitir que se desarrolle el reflejo como tal. Ahora, la integración hacia el sistema nervioso central es importante. Van a haber distintos niveles de integración, ¿no? Dependiendo del reflejo que estemos hablando. Por ejemplo, el reflejo de la defecación va a estar integrado entre lo que viene a ser la última porción del tubo digestivo, o sea, lo que viene a ser el recto, la médula espinal y otra vez el recto. Entonces, lo que tenemos que recordar, saber, comprender es esa integración, ese circuito que lleva la información del estímulo, que se integra en el sistema nervioso central y que emite una respuesta para que el reflejo se complete. Eso se llama una vía aferente, un centro integrador y una vía eferente. En todo reflejo que nosotros mencionemos, hablemos, tienen que estar estos tres componentes: vía aferente, centro regulador, vía eferente. ¿Está bien? Entonces, en base a eso, ustedes van a revisar lo que es deglución, defecación y vómito. Vómito, náusea, náusea, vómito. Y ya vamos a seguir con esta práctica que también es muy interesante, ¿no? Muy importante que ustedes sepan cómo se activa el reflejo del vómito, ¿no? Porque eso va a atender muchas veces pacientes que presenten náuseas, vómitos incoercibles, se llaman vómitos repentinos, en fin, una variedad que nos pueden estar indicando que el problema real se encuentra en el tubo digestivo o tal vez no. Tal vez sea un problema del sistema nervioso, donde ya también llama la atención mucho eso porque puede estar ocurriendo un daño a nivel del sistema nervioso. Por eso, conocer el reflejo hace que nosotros empecemos a orientarnos y a utilizar mejores criterios para poder analizar esas situaciones. Bueno, entonces eso ya les adelanto como la subsiguiente práctica y ahora continuamos con lo que viene a ser estos mecanismos o estos movimientos que estamos ahora viendo de forma segmentaria, ¿no? Bueno, vamos a seguir con lo que viene a ser el estómago, ¿sí? O sea, la actividad motora o la función motora del estómago. Primero, el estómago es una deformación del tubo digestivo, ¿no es cierto? Es un ensanchamiento, es una dilatación que adopta una forma parecida a un saxofón, digamos, ¿no? O una letra J. Entonces tiene una deformidad en ese sentido. Y el estómago, pues, está diseñado para almacenar, para mezclar y para vaciar el alimento. Ahora, estas tres
funciones se van a dar paulatinamente. Puede ser una detrás de otra. Y ya desde el punto de vista funcional, vamos a distinguir en el estómago dos porciones, una oral y otra caudal, o sea, una en dirección hacia lo que es la cavidad oral y otra en dirección a lo que es el orificio anal. Sí, esa división está más o menos a la altura de lo que es el ángulo del estómago, ¿no? Un poco por encima del ángulo del estómago, entre lo que es la curvatura menor y a lo que corresponde al antro gástrico. Esa división no es precisamente anatómica, ¿no? Sino es también fisiológica. Ahora, el estómago va almacenando el alimento conforme nosotros vamos obviamente ingiriendo, ¿no? Entonces, recibe el bolo alimenticio de la cavidad oral, o sea, a través de lo que es el reflejo de la deglución, y una vez que el alimento se encuentra ya en el estómago, solamente porque el alimento está en el estómago y va a distender el estómago, ya se activa el reflejo peristáltico del estómago, o sea, el movimiento del estómago. Entonces, para eso, primero el estómago, una vez que recibe el mensaje de que el alimento se encuentra en el esófago, se va a empezar a relajar el estómago, sobre todo lo que viene a ser sus esfínteres, o sea, sus válvulas de paso. Tiene dos, ¿no es cierto? Uno es el cardias o esfínter esofágico inferior y otro va a ser el píloro, ¿no? Tiene dos esfínteres, dos, así se vale el término, dos llaves de paso. Entonces, cuando el alimento se encuentra en el esófago, el esfínter esofágico inferior o cardias se relaja. Y además el estómago se empieza a distender, también se relaja. Y eso facilita la penetración del alimento, el paso del alimento hacia el estómago. Y se va a ir llenando paulatinamente el estómago o dependiendo cuánto estemos comiendo. La capacidad más o menos es de 1.5 litros o kilos. Hablamos de litros porque ya el bolo alimenticio es una sustancia pastosa, ¿no es cierto?, blanda. Y cuando llega al estómago se va a formar el quimo, ¿no? Y ese quimo ya es una sustancia más bien líquida. El quimo es la mezcla del bolo alimenticio con el jugo gástrico. Ahora, conforme se va llenando el estómago, se va almacenando más alimento, también paulatinamente empieza a subir la presión dentro del estómago. Y esto es importante, ¿no? Porque el estómago se llena de alimento y el cardia se cierra y el píloro también, o sea, ambos esfínteres están cesados, haciendo por un momento del estómago una fracción del tubo digestivo cesada completamente, o sea, como que aislada del tubo digestivo como tal. Y esa cantidad de alimento va a hacer que se empiece a producir el reflejo peristáltico, o sea, la onda propulsiva del estómago. Entonces, como ocurre, ¿no?, en todo el músculo, a partir de lo que es el ritmo eléctrico basal, o sea, esas ondas que todavía no son, esas ondas lentas, ¿no?, que todavía no son potenciales de acción, hacen que el estómago ya empiece a activar en sí lo que van a ser las ondas en espiga, ¿no? O sea, los potenciales de acción como tal del músculo. Además, algo interesante, en el estómago
la musculatura no es precisamente como en el resto del tubo digestivo, ¿no? O sea, a través de fibras circulares en la porción interna y longitudinales en la porción externa, ¿no? Existen estas fibras, pero también existen las fibras que son oblicuas. O sea, eso va a reforzar un tanto más la actividad motora del estómago. Ahora, como hemos hablado también, ¿no ve? Acá la tendencia siempre va en dirección al ano, ¿no? El movimiento del estómago, los anillos peristálticos que se van a formar tienen esa tendencia de acentuarse, hacerse más fuertes, si vale el término, siempre en dirección al ano. Eso es parte de la ley del intestino, ¿no? Que hemos hablado también en la anterior clase. Ahora, el píloro es un esfínter, o sea, una válvula de paso muy potente, muy fuerte. Básicamente es la más, se dice tónica, o sea, la más fuerte de todo lo que es el tubo digestivo. Eso quiere decir que el estómago no puede vaciar su contenido fácilmente, porque además el orificio que mantiene el píloro es muy reducido. Así como que, entre comillas, el alimento que pasa del estómago a través del píloro es un alimento básicamente líquido, o sea, el quimo. Y esta tonicidad del esfínter del píloro es porque el píloro también controla muy bien el vaciado del estómago cuando el duodeno no está contenido. El duodeno, como también les dije anteriormente, ¿no? Es básicamente ese segmento del intestino delgado donde se va a completar lo que es la digestión química. O sea, tiene que llevarse su tiempo para que se produzca la última parte de la digestión. Eso es tan importante porque eso va a garantizar que los alimentos, los nutrientes, se pongan en condiciones adecuadas para ser absorbidos. Entonces, el estómago ya empieza, una vez que se empieza a llenar, a activar estos movimientos peristálticos. Ahora, las ondas peristálticas van a formarse más o menos en el cuerpo del estómago, ¿no? En la porción oral que acabamos de ver, ¿no? Cómo se divide funcionalmente el estómago, ¿no es cierto? Y estas ondas son ondas intensas, importantes, que van empujando paulatinamente el contenido gástrico, pero que oponen resistencia u opone resistencia el píloro, ¿no? Y el estómago, cuando no está bien contenido, no tiene la suficiente capacidad o presión mejor para poder vaciar. Entonces, ¿qué sucede? Que se va a producir una onda contraria, una onda retropulsiva. O sea, se va a ir otra vez en dirección hacia lo que es el antro y el cuerpo del alimento. Entonces ahí se consigue la mezcla del alimento. Y esa mezcla es importante, ¿no? Muy importante, porque hace que el jugo gástrico se vaya mezclando con el bolo alimenticio para formar el quimo. Ahora, ¿qué función va a cumplir pues ese jugo gástrico, ¿no? Luego vamos a hablar también de ese jugo gástrico. Pero ese jugo gástrico va a garantizar por la acidez que presenta, es la sustancia más ácida que hay en el cuerpo, va a garantizar que la carga bacteriana del alimento baje. Es demasiado ácido, ¿no? Su acidez es regularmente de 3, pero puede ir desde menos de 1. O sea, es francamente ácido o ácida el jugo gástrico. Y eso, como nuevamente les digo, ¿no?
hace que la carga bacteriana del alimento baje considerablemente. Y también esa acidez favorece la digestión, sobre todo de las proteínas. Pues por eso es que el jugo gástrico es ácido. Luego vamos a ver cómo se forma ese jugo gástrico. ¿Sí? Entonces, el quimo, no se olviden, es el bolo alimenticio más las secreciones gástricas, el jugo gástrico. ¿Ya? Ahora, las contracciones que se empiezan a dar en el estómago también pueden presentarse si es que no comemos. Cuando hay más o menos un mediodía de ayuno o tal vez un día entero. Eso va a hacer que se empiecen a formar estas ondas peristálticas y van a ser ondas rítmicas, ¿no? Que están como que esperando a que llegue el alimento. Y si no hay alimento, estas ondas continúan formándose y como van en forma propulsiva y retropulsiva, más, ¿no? Si es que no hay contenido, no hay una presión que pueda vencer al píloro, se producen las ondas retropulsivas que chocan con las ondas propulsivas, o sea, unas que van hacia adelante y otras que van hacia atrás. Chocan y se va a producir una contracción importante en el estómago. Y a eso pues conocemos como el dolor de hambre. Sí, o sea, se produce una contracción importante tetánica, significa que es muy intensa la contracción. Puede durar entre 2 a 3 minutos y eso provoca el dolor de hambre. Eso les ha debido pasar alguna vez, ¿no? Cuando no comen, más todavía esto es más intenso o se presenta con más frecuencia en personas jóvenes. Sí, porque lo más seguro y probable, como una persona joven es muy activa, entonces va consumiendo su energía, su glucosa, entonces necesita nomás pues nuevamente reponer esa glucosa para el organismo. Entonces son las personas que más sienten estos dolores del hambre. Les ha ido a pasar algún momento. Entonces esa dinámica, como están viendo en la imagen, va, ¿no? En sentido del píloro, o sea, siguiendo la ley del intestino, a través de los movimientos peristálticos, ¿no? Propulsivos. Y como el píloro todavía continúa cerrado, entonces se forma la onda retropulsiva y que eso también, ¿no? Va a facilitar la mezcla de los alimentos. Eso también es interesante. Y además, esa mezcla y esas ondas que se van a formar van a hacer que el alimento se vaya mezclando, inclusive moliendo, porque se van a ir fraccionando en algunas partes que todavía estaban como que unidas. Entonces son los movimientos que se va a ir produciéndose en el estómago paulatinamente hasta que se tenga que vencer al píloro. Obviamente, ¿no? El píloro es manejado por el sistema nervioso y también por el sistema endocrino. Y para poder vencer se va a activar lo que viene a ser la bomba pilórica. Entonces, esa bomba pilórica es el resultado de las ondas peristálticas potentes que se producen en el estómago cuando comemos y no puede vaciarse, entonces siguen formando ondas así cada vez más intensas y como también el estómago está contenido o se sigue llenando, entonces esto hace que aumente más todavía la presión en el estómago. Entonces esas ondas peristálticas potentes, propulsivas, más el contenido van a hacer que se pueda vencer al píloro. Y de esa manera el píloro también va a empezar a ceder y va a empezar a aperturar su orificio y hacer que el contenido del alimento vaya vaciándose. No se vacía de golpe, sino se vacía paulatinamente. Es algo así como si estuviese goteando el contenido gástrico hacia el duodeno, porque el orificio del píloro también es estrecho y no deja pasar pues gran contenido de alimento. Y eso también es importante porque así le va a dar
la pauta y el tiempo al duodeno para que pueda estar realizando esa función de digestión química, que también vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, el píloro, muy importante en lo que viene a ser la actividad del estómago, ¿sí? Porque permite, no se olviden, la mezcla del alimento, el fraccionamiento del alimento, y permite que el vaciamiento sea paulatino y no de una vez, ¿no? Sino el vaciamiento es paulatino. Más o menos tarda el estómago en vaciar todo su contenido alrededor de 8 horas. Vean, entonces, como no es tan rápido, no es tan fácil, sino es paulatino. Ahora, a no ser que haya contenido líquido en el estómago, entonces recién pues el píloro más bien no va a colocar resistencia, ¿no? No va a permitir que eso se vacíe más, sobre todo el contenido líquido, ¿no? Si es agua, pues va a vaciar más pronto. Ahora, cuando el alimento o la partícula de alimento que es parte del quimo está por encima de los 0.1 milímetros, entonces no va a permitir que vaya vaciándose. Cuando el contenido sea prácticamente líquido con la mezcla de ese jugo gástrico, recién va a eso facilitar el vaciamiento del estómago. Ahora, ese vaciamiento tampoco depende solo del estómago, ¿no? Otra vez, ¿no? Esto es un reflejo, o digo, es una actividad refleja. Y en esta actividad refleja también tiene que ver el duodeno como un regulador del vaciamiento gástrico. Entonces vamos a ver también más adelante cómo es que las hormonas APUT que hablamos anteriormente, ¿no? Van a estar también metidas en lo que viene a ser la regulación del vaciamiento gástrico, la actividad del estómago y sobre todo la regulación del duodeno. Ahora, ¿qué es lo que estimula el vaciamiento gástrico? Sí, sobre todo el contenido del estómago, sobre todo la distensión del estómago. Sobre todo es importante la distensión del estómago para que se pueda activar el vaciamiento de una manera más eficiente, porque eso va a hacer que se active lo que hemos indicado, ¿no? Lo que es la bomba pilórica. Y va a empezar el vaciamiento. Entonces el volumen alimentario, el contenido, es importante para que el estómago pueda vaciarse a través del reflejo de la distensión. Ahora, también esto es coadyuvado, ayudado por lo que viene a ser la gastrina, que es una hormona PUT, que se encuentra principalmente producida por las células de la mucosa antral, a nivel del antro. Es donde se va a concentrar mayor cantidad de gastrina. Entonces, esta gastrina hace que aumente un poco el peristaltismo, y eso es importante, ¿no?, para el vaciado gástrico. Pero sobre todo lo que hace la gastrina es activar la bomba pilórica. Ahora, los factores que van a hacer el efecto contrario, es que van a inhibir el vaciamiento gástrico, van a ser identificados como 3 inhibidores. Todo más o menos conjuncionado entre lo que es el sistema nervioso intrínseco y el sistema nervioso extrínseco. O sea, hemos indicado, ¿no?, que el tubo digestivo tiene una inervación bien particular, ¿no? Entonces está inervado por 2 sistemas nerviosos. Eso es muy interesante, ¿no? Uno es su propio sistema nervioso, o sea, el sistema nervioso entérico, que está conformado, como hemos indicado, ¿no?, por el sistema nervioso mioentérico, y este justamente es el que se va a encargar de inhibir el vaciamiento gástrico.
con una onda que va desde el duodeno al estómago, o sea, con una respuesta refleja que conecta lo que es el duodeno al estómago, o sea, el duodeno va regulando el vaciamiento del estómago a través de la inhibición de ese vaciamiento. Pero también entra en juego el sistema nervioso extrínseco, ¿no? O ese sistema nervioso producido por lo que viene a ser el sistema nervioso autónomo, ¿eh? O sea, el simpático y el parasimpático, sobre todo el parasimpático. Entonces, este segundo mecanismo, producido por el sistema nervioso extrínseco, hace una conexión desde el duodeno al estómago, sí, a través de fibras que se van a conectar con los ganglios simpáticos prevertebrales, y estas fibras van a ser las que van a inhibir la actividad del estómago. Y por último tenemos otra conexión que está dada también en el sistema nervioso extrínseco, si estamos hablando del sistema nervioso autónomo, que hace conexiones desde el duodeno a través del vago hacia el tallo cerebral, o desde el tallo cerebral, perdón, que es el sitio donde se va a regular la actividad vagal, hacia el estómago, a través del décimo par, ¿no? Ahora, esta conexión es un estímulo menor en relación a la que les acabo de mencionar, pero que van a inhibir el vaciamiento gástrico. Ya. Ahora, ¿qué otros factores van a estimular, van a favorecer lo que es el vaciamiento gástrico? El otro factor va a ser la distensión del duodeno, ¿no? Si no está muy distendido, entonces eso ya va a empezar a hacer que la bomba pilórica empiece a hacer que vacíe el estómago. Otro, la irritación de la mucosa en el duodeno. Si hablamos de irritación, puede ser inclusive lesiones de la mucosa que estén condicionando a un proceso ulceroso a nivel del duodeno. Otro va a ser la cantidad de ácido que le llega al duodeno o que se va formando en ese nivel. Como les he indicado, ¿no? El estómago mantiene una acidez importante. Es el sector más ácido de nuestro cuerpo. Y si llegase con esa acidez al duodeno, entonces el duodeno puede tener serios problemas porque puede empezar a lesionar su mucosa con esa acidez. Entonces, para contrarrestar eso, el duodeno, o en el duodeno, se va a secretar bicarbonato, que va a ir a amortiguar la acidez del jugo gástrico. Y eso es importante también. Entonces, de esa manera, el duodeno va a tener una tendencia a mantener un pH alcalino. En cambio, el quimo mantiene un pH ácido. Ahora, ese alimento que va transitando hacia el duodeno, obviamente su primera porción, va a tener la tendencia a mantener todavía esa acidez, ¿no es cierto? Y si es muy ácido el alimento, ya va a provocar daño al duodeno y puede provocar primero una inflamación de la mucosa y luego ya puede provocar una ulceración. Y esa irritación van a ser estímulos para que el reflejo vaya disminuyendo, o sea, el reflejo enterogástrico, o sea, del estómago hacia el duodeno. Entonces, prevalece, sobre todo, no se olviden lo que es la distensión del estómago, o perdón, del duodeno, y luego la irritación. Ya. Ahora también, como les decía, ¿no? Va a haber un control hormonal para el vaciamiento gástrico. Y eso se va a ir dando a través de una
retroalimentación, o sea, señales que van a llegar desde el duodeno al estómago para que el estómago disminuya o no su peristalsis. Y esto se va a dar por, también importante esto, hormonas que se van produciendo localmente a ese nivel, ¿no? Esas hormonas se las conoce como hormonas APUT. Y son también muy importantes para la regulación de la actividad del duodeno y también del estómago, ¿no? En relación a lo que es el vaciamiento gástrico. La que es bien importante para hacer un control adecuado es la colecistocinina o colecistoquinina, que esta se va a secretar a nivel de la mucosa del yeyuno. Y sobre todo se va a estimular cuando la comida está con contenido graso. Otra va a ser la secretina. Y esta se va a estimular, se va a sintetizar por la acidez del contenido gástrico. Y luego tenemos al péptido inhibidor gástrico, el PIG también se llama. Y esta hormona se va a sintetizar sobre todo en la porción alta del intestino. Este péptido inhibidor gástrico tiene también la particularidad de estimular la producción de insulina por el páncreas. Esto es bien importante, ¿no? Esto para que se pueda regular bien la glucosa en la sangre. Ya. Entonces ahí tenemos una serie de hormonas, la que les estaba indicando en ese cuadrito, para que ustedes puedan hacer la relación, ¿no? Del sitio donde se van a concentrar, donde se van a producir, ¿sí? Del sitio exacto de la producción, a qué nivel se producen estas hormonas. Todas tienen en común que se van a producir a nivel de la mucosa, ¿no? Solamente las células van a cambiar. Por ejemplo, para la gastrina, las células G. Ahora, ¿qué es lo que estimula su producción? ¿Y cuál va a ser la acción que van a cumplir estas hormonas? Entonces, en esa tablita ustedes están teniendo esa relación de estas hormonas APUT. Ya, un segundito. Bueno, ahora, ¿cómo se va dando la regulación o el vaciamiento gástrico, ¿no? Esto es controlado, otra vez les digo, por lo que viene a ser el sistema nervioso y también el sistema hormonal, o sea, el sistema endocrino. Ahora, como dice, ¿no? Cuando el quimo entra en el duodeno, entonces ya van a haber receptores que captan el estiramiento, la distensión del duodeno y van a empezar a activar señales químicas y se va a activar el reflejo enterogástrico. Y los enterogastrones, que van a ser fibras, van a inhibir la secreción gástrica y el llenado duodenal. Ahora, el quimo, cuando es rico en carbohidratos, se va a mover más rápido a través del duodeno. ¿Por qué? Porque también su digestión es más sencilla, es más fácil. Y todo lo contrario ocurre cuando comemos comida con alto contenido graso. Eso ya puede tardar hasta 6 horas en movilizarse a través del duodeno. Y no se olviden, ¿no? El duodeno tiene un diámetro, una longitud mejor, de aproximadamente 25 centímetros, ¿no? Es una porción corta en relación al yeyuno ilion, ¿no? Que tiene alrededor de 7 metros de longitud. Entonces miren cómo la comida grasa se mantiene más tiempo en el duodeno, eso también es regulado, porque la digestión de la comida grasa es más moroso que la digestión de los otros alimentos. Veamos ahora lo que pasa a nivel del intestino delgado. Entonces hemos visto
esa actividad que se da entre el estómago y el duodeno. Casi van de la mano porque una controla a la otra. ¿Por qué es importante ese control? Porque, otra vez, ¿no? Les repito, el duodeno se encarga de prácticamente la última porción de lo que viene a ser la digestión. Y la digestión, nuestro viene a ser el fraccionamiento del alimento, ¿no? Ahora, el alimento tiene que llegar a convertirse en sus monómeros básicos, ¿no? O sea, es como hablar de un árbol, y para que el árbol sea útil, tiene que llegar a convertirse en astillas. Entonces vean como el tronco, las ramas y demás, paulatinamente tienen que ir convirtiéndose en astillas. Eso es la digestión. Y así como astillas, van a ser útiles. Entonces los alimentos, que también son moléculas muy grandes, sean proteínas, carbohidratos y lípidos, ¿sí? Entonces son moléculas grandes. Por eso tienen que fraccionarse hasta ser moléculas simples. O sea, se denominan los monómeros. Los monómeros de las proteínas son los aminoácidos, ¿no es cierto? De los lípidos o las grasas van a ser los ácidos grasos, y de los carbohidratos los monosacáridos. Entonces, en esa condición tienen que llegar a este segmento que vamos a ver ahora, al intestino delgado, o sea, a lo que viene a ser yeyuno ilio. Y esta porción es pues la más larga del tubo digestivo, ¿no? Es la más larga. Entonces, fíjense, en toda esa longitud tiene que empezar a producirse este movimiento, ¿no? O esta propulsión igual, sobre lo que es la base de la propulsión en la mezcla, para que ese contenido vaya avanzando y a lo largo de ese tubo tan largo se vaya produciendo los últimos, se puede decir, resquicios de lo que es la digestión, y sobre todo se va a producir la absorción de los alimentos. Largo el tubo porque el organismo pues no trata de desperdiciar nada, ¿no? Trata de rescatar todo, obviamente todo lo que sirve, todo lo que es bueno, todo lo que es beneficioso. A eso también se incluye el agua. Ya, entonces, nuevamente, ¿no? En este segmento se van a dar esos movimientos de propulsión y mezcla, ¿sí? A través de ondas segmentarias, ¿no? Segmentaciones que tiene más o menos el parecido a una salchicha, ¿no? O sea, formando, nuevamente les digo, ¿no? Los movimientos, los anillos peristálticos, y a partir de eso ya producirse esos movimientos de propulsión y mezcla. Entonces, ya el quimo llega a este nivel, y cuando ya está en este nivel va a distender las paredes, ¿no? Y eso es el reflejo que va a activar, o el estímulo, perdón, que va a activar el reflejo de mezcla, propulsión, y bueno, de todo lo que viene a ser la parte motora y la parte secretora del de yeyuno ilio. Entonces las ondas que se van a formar son parecidas a las que se forman también más atrás, incluso más adelante. Van a ser contracciones, ondas, perdón, contráctiles, que van a durar menos de un minuto y van a permitir que vaya avanzando el contenido, pero también encontrándose de tanto en tanto con otras ondas para poder producirse lo que va a ser la mezcla del alimento. Ahora, con estos movimientos se va a producir una frecuencia máxima de segmentación, se dice así, dependiente de lo que vienen a ser las ondas lentas, ¿no? O sea, esas ondas que se van a dar por las células de Cajal. Entonces, la frecuencia de ondas que se va a dar a nivel del duodeno y Y1 es de 12 por minuto, principalmente en duodeno, y entre 8 a 9 en lo que es el ilion terminal. Entonces, conforme se va alejando el contenido del duodeno, entonces también la frecuencia de estas ondas va a ir disminuyendo.
hasta llegar a lo que viene a ser el ilion terminal, para luego continuarse con lo que va a ser ya el intestino grueso o colon. Ya. Entonces, las ondas peristálticas del intestino delgado son importantes, miren, porque van a garantizar que se vaya absorbiendo, ya vamos a hablar ahora de los nutrientes, ¿no?, que se han formado por la digestión, el agua también. En este tránsito se va a absorber agua que llega al tubo digestivo, ¿sí? Estas ondas van a permitir el avance del contenido, siempre siguiendo la ley del intestino, ¿no es cierto?, a una velocidad de aproximadamente 0.5 a 2 centímetros por segundo. ¿Eso qué significa? Que son lentas, son ondas que van a permitir la absorción de los nutrientes. Ahora, cuando estas ondas se incrementan, ¿sí?, y la velocidad también se va a incrementar, entonces eso va a dar causa, por ejemplo, a las diarreas, ¿no? Ahora, estas ondas no son muy intensas, más bien son débiles, y van desapareciendo cada 3 a 5 centímetros. Y conforme se va alejando de la porción proximal de yeyuno-ilio, también la intensidad de la fuerza de estas ondas va disminuyendo, juntamente con el movimiento. Más o menos se requiere entre 3 a 5 horas para que transite el contenido del alimento desde, se puede decir, desde el duodeno hasta la válvula iliocecal, o sea, la última porción de yeyuno-ilio, ¿no? Entonces, 3 a 5 horas es un tiempo interesante, ¿no? Pero no se olviden que el estómago todavía tarda más, hasta 8 horas para poder vaciarse. Ahora, cuando comemos, pues este tiempo se va a reducir, porque nuevamente no se activan reflejos que van a permitir que el tránsito sea un poco más rápido. Esto por la distensión del duodeno otra vez y por los reflejos gastroentéricos que hemos visto anteriormente también, ¿no? Y estos reflejos están pues regulados o conducidos por lo que viene a ser el plexo mientérico, ¿no? Y eso va a hacer que el tránsito vaya mejorando. Entonces va a dar una tendencia de formar ese tipo de movimientos que están viendo ustedes en la imagen. Ahora, estos movimientos de yeyuno-ilion también son controlados por hormonas, ¿sí? Sobre todo los movimientos propulsivos, los de peristalsis. Entonces, van a estimular la motilidad, la gastrina, la colecistocinina, la insulina, la mutilina, la serotonina. Son hormonas APUT, inclusive algunos se comportan como neurotransmisores, eso vamos a ver cuando estemos llevando la parte de la fisiología del sistema nervioso, ¿no? Entonces, estas hormonas APUT, van a estimular la motilidad del intestino. Importante esto, ¿no? Ahora, inhiben, o sea, tienen el efecto contrario, el glucagón y la secretina. Y hay una relación antagónica, ¿no?, entre lo que es la insulina y el glucagón. Eso vamos a ver cuando estemos haciendo la parte de la fisiología endocrina. ¿Listo? Entonces, estas mismas hormonas que participan en el páncreas, sobre todo, y más todavía en la regulación de la glucosa, también van a participar en los movimientos propulsivos de yeyuno-ilio, ¿no? Uno estimulando y otra inhibiendo. Ahora, estas hormonas APUT van a tener picos, o sea, van a adquirir mayor concentración cuando se está produciéndose
esa actividad es relacionada con lo que es la digestión de los alimentos, ¿no? Sobre todo la digestión química. Entonces, es importante estos movimientos a lo largo de esa porción más larga, o sea, la porción más larga del tubo digestivo, que va también a hacer que el alimento pueda recorrer por toda la superficie del intestino delgado, ¿no? O sea, de yeyuno ilio, porque eso también va a favorecer una mejor absorción, porque la superficie se va a ampliar y eso va a facilitar la absorción del alimento. Eso también es importante, ¿no? O sea, estas ondas no solamente hacen que haya tránsito, sino también hacen que se expanda el contenido por toda la superficie del intestino. Bueno, de esa manera se va completando paulatinamente la actividad motora, ¿sí? Ahora, existe un movimiento que se denomina la acometida peristáltica, cuando el movimiento del intestino delgado, o sea, del yeyuno ilium, se incrementa tanto en la frecuencia como en la potencia de la contracción. O sea, los movimientos peristálticos se hacen más rápidos y más potentes, o sea, las ondas son más intensas. Y eso obviamente va a provocar dolor y va a provocar un tránsito más rápido del alimento. Y esto se va a producir cuando hay una excitación de la mucosa en este segmento, o también puede ser en el siguiente segmento, ¿no? O sea, lo que es el colon. Y esto va a producir lo que viene a ser la diarrea, ¿no? Una manera de producir la diarrea. Luego vamos a hablar, cuando estemos en fisiopatología, cómo se dan los otros mecanismos para que se produzca la diarrea. Entonces, esta acometida peristáltica, que es en otras palabras se puede decir un movimiento incrementado de defensa, se va a producir por actividad refleja, ¿no? Nerviosa, otra vez del sistema nervioso autónomo, controlada por lo que viene a ser el tallo cerebral, sobre todo donde se encuentran los centros reguladores también del movimiento de yeyuno ilio, ¿ya? Va a haber también una participación de los reflejos del plexo mientérico desde la pared del intestino como tal. Esto también ocurre cuando hay una irritación, una inflamación del intestino. ¿Sí? Entonces, estas contracciones potentes van a ir formándose paulatinamente en tramos de todo lo que viene, en distintos tramos de todo lo que viene a ser el intestino delgado. Sí, entonces es una acción refleja de defensa, se puede decir, cuando existe una irritación, una inflamación, una lesión de la mucosa, ¿sí? Sobre todo de la mucosa que se encuentra en el colon. Ya. Ahora, en el intestino delgado también hay que hacer mención de lo que viene a ser su muscularis mucosae, ¿no? Que es parte de la primera túnica, ¿no es cierto? O sea, de la mucosa del intestino delgado. ¿Sí? Esta muscularis mucosae, que se conoce también como capa muscular interna, va a hacer que se aumente la superficie expuesta del quimo, y eso va a favorecer también su absorción. Estas fibras musculares son fibras musculares lisas, ¿no es cierto? Pueden llegar hasta las velocidades intestinales, o sea, hasta las prolongaciones que el intestino va desarrollando para ampliar su superficie de absorción. Ahora, estas fibras pues van a empezar a tener movimientos contráctiles de forma intermitente, ¿sí? Haciendo que haya un acortamiento y una elongación, un acortamiento y una elongación de lo que vienen a ser las velocidades intestinales. Y esto facilita, así entre comillas, ¿no? Facilita el vaciamiento del contenido linfático
o de la linfa a nivel de lo que es la submucosa sobre todo. Y esto también facilita el flujo hacia, o desde los vasos quelíferos hacia el sistema linfático. Como hemos hablado también, ¿no? La primera clase, no me equivoco, los lípidos tienen otro comportamiento en relación a los otros, a las otras biomoléculas, ¿no? O sea, en relación a las proteínas de los carbohidratos. Los lípidos siguen un circuito integrado principalmente por lo que vienen a ser los vasos linfáticos, que a este nivel del intestino se llaman vasos quelíferos, ¿no? Entonces la grasa, en otras palabras, transita por los vasos linfáticos, por los vasos quelíferos. Por eso la linfa tiene una coloración media amarillenta, o sea, distinta a la de la sangre, o incluso a lo del plasma. Ya. Ahora ya nos vamos integrando a lo que es la última porción del tubo digestivo. Nos empezamos a integrar a lo que es el colon, ¿cierto? Pero antes de integrarnos, vamos a tener otra válvula, que es su llave de paso, ¿no? De integración entre yeyuno, ilion y colon. Es la válvula iliocecal, ¿no es cierto? Esta válvula, por la disposición que tiene, entonces va a ser una llave de paso muy importante también, porque va a cesar con fuerza la comunicación que existe entre yeyuno y ilion, o sea, ilion sobre todo con lo que es colon, ¿no? ¿Sí? Entonces puede soportar presiones de 50 a 60 centímetros de agua. Algo parecido a lo que ocurre en el estómago, aunque en el estómago la válvula pilórica puede soportar incluso un poco más de presión, o aumenta o soporta más presión, porque es muy tónica. Pero también esta válvula importante, ¿no? Que pueda mantener ese tonismo, esa fuerza, porque eso también permite que se prolongue por un tiempo más la permanencia del quimo en el ilion. Y esto va a hacer que no se pueda, así entre comillas, ¿no? Desperdiciar nada de lo que se ha comido. O sea, que se pueda absorber todo puede ser reutilizado, aunque no todo se utiliza, ¿no? Hay una porción que a veces no se puede absorber, entonces se va a ir. Entonces, a lo que viene a ser la primera porción del colon, estamos hablando del ciego, pues llega una cantidad parecida a lo que llega al estómago, ¿no? O sea, entre 1.500 a 2.000 mililitros de quimo va a llegar al ciego. Pero ya esta porción ya no tiene pues la cantidad de nutrientes, sino más bien está como que formando lo que va a ser más adelante el elemento de expulsión, ¿no? O sea, lo que va a ser las heces fecales. ¿Ya? Ahora, el esfínter iliocecal, comparando un poquito con lo que es el esfínter pilórico, pues va a tener una característica en su disposición, ¿no? La disposición que tiene hace que pueda actuar mejor como válvula. Eso están viendo en la imagen de abajo, esa pintadita de rojo, esa disposición es favorable para que no pueda vaciarse fácilmente el contenido de yeyuno ilio y pueda contener esta válvula. Que no es tan tónica como la válvula pilórica, ¿no? Como el píloro. O sea, si les digo tónica es que tiene una fuerza mayor para poder cerrarse. Igual que el píloro, esta va a reducir el vaciamiento, ¿no? De lo que existe en ilion hacia lo que es el ciego. Ahora, ¿qué estimula la actividad de la válvula iliocecal? Sobre todo las fibras nerviosas del sistema nervioso simpático, las vías prevertebrales.
También la distensión y la excitación, muy parecido a lo que ocurre en los eventos anteriores, ¿no es cierto? Entonces va a haber entre lo que va a ser una inhibición de peristáltica ilial, y eso va a producir también una contracción mayor del esfínter iliocecal. O sea, van como que fortaleciéndose ambas, ¿no? Para que se pueda regular mejor el paso del contenido de un sitio al otro. Bueno, y entramos al último segmento. Estamos hablando de lo que es colon, donde de igual manera, ¿no? Se van a producir esos movimientos de contracción, de mezcla y de propulsión, ¿no? Los movimientos peristálticos son los de propulsión y los de mezcla. Ya en este último segmento, el colon más o menos mide 1,5 metros, ¿no? Y vamos a distinguir distintas porciones, ¿no es cierto? Lo que viene a ser colon ascendente, transverso, descendente, el asa sigmoidea y el recto, ¿no? Pero tiene una característica también el colon, ¿no? Es una parte también más dilatada del tubo digestivo, ¿no? En relación al relleno ilio, pero obviamente no es tan dilatada como el estómago, pero ya presenta dilataciones. Es más, ¿no? Presenta como una especie de segmentaciones en todo su trayecto. A eso denominan las austras, ¿sí? Entonces las austras son segmentaciones concéntricas de aproximadamente 2,5 centímetros, que casi cierran esos segmentos la luz del colon, ¿sí? Y esas segmentaciones casi obliteradas van a hacer que se produzcan movimientos más lentos a nivel del colon. También se distinguen, ¿no? una serie de fibras longitudinales marcadas en el trayecto del colon, que se las conoce como tenias cólicas. Sí, o sea, las fibras que en el resto son longitudinales y no son visibles, acá más bien ya son más visibles, y van a constituir las fibras longitudinales, que también se las conoce como tenias cólicas. Y en conjunción con el músculo ciliar, van a conformar esas segmentaciones, ¿no? Características del colon, ¿sí? O austras también se llaman, ¿no? Cada austra se maximiza, o sea, se hace más evidente en los 30 minutos iniciales, y después va ya siendo menos evidente, va desapareciendo al completar la hora o los 60 minutos. Y la dirección en la formación de estas austras igual sigue lo que conocemos como la ley del intestino, ¿no? O sea, en dirección al ano. Ahora acá, o estas austras, lo que van a hacer también, así entre comillas, es ordeñar el contenido fecal. Y también en este segmento, ¿no? Ese es el último segmento donde se va a absorber el agua que todavía existe en este segmento, ¿sí? Cosa que absorba casi todo el agua, dejando una cantidad mínima para que pueda formar la materia fecal, ¿no es cierto? Y eso no sea un obstáculo, vamos a decir, para que esa materia fecal después pueda impactarse, ¿no? Y pueda ser difícil su tránsito. Entonces la cantidad de agua es suficiente, se puede decir entre comillas, para que pueda mantenerse una materia fecal blanda. Ahora, los movimientos de propulsión también se los conoce como movimientos en masa a este nivel, ¿sí? Y esto gracias a las contracciones australes, que como hemos dicho, ¿no? Son más lentas, duran más tiempo, pero son más persistentes también porque duran más tiempo. Ahora, desde lo que es el ciego hasta el asa sigmoide, estos movimientos en masa se dan entre 1 a 3 días, o tarda más o menos ese recorrido.
¿sí? Y aumentan un poquito después del desayuno, por eso algunas veces, y esto en los niños también, como parte también de los reflejos, es que después de comer o después de desayunar ya tienen las ganas de querer ir al baño, ¿no? Eh, mm, este segmento, estos movimientos de propulsión, van a estar controlados también desde el estómago. O sea, una vez que el estómago se distiende y el duodeno se distiende, entonces ya hacen que este segmento de colon también empiece a movilizarse. Eso es el reflejo gastrocólico y el reflejo duodenocólico, que van a hacer que se empiecen a formar estos movimientos de propulsión en masa. Eso también es interesante, ¿no? Por eso también, igual, ¿no? Esto ocurre en niños cuando comen, ya quieren ir al baño, ¿no? O sea, no es porque el alimento haya transitado rápido a la boca hasta el colon, ¿no? O hasta el ano, sino que por estos reflejos es que el colon ya también empieza a querer o tener la tendencia a vaciarse porque va a recibir nuevo contenido. Y estos movimientos en masa son los que van a activar pues, los reflejos y esa sensación de querer ir a defecar. Ya. Ahora, hablando de la defecación, que también vamos a hablar en una de las prácticas, ¿no es cierto? O sea, la que les acabo de mencionar. Entonces, la defecación va a ser ese proceso, ¿no? Por el cual se van a eliminar las heces fecales y que va a empezar prácticamente su formación o conformación de las heces fecales desde que el alimento ya se encuentra en colon, ¿no? Sobre todo en lo que es el colon transverso, el colon descendente y en el colon sigmoide se va acumulando la materia fecal. Normalmente no tiene que haber materia fecal en el recto, ¿sí? Además, el recto presenta una dilatación, ¿no? Que se conoce como la ampolla rectal. Ustedes van a probablemente realizar alguna vez tacto rectal en distintas circunstancias, ¿no? Para poder determinar si no hay impactación fecal. Eso significa que la materia fecal no está obstruyendo este segmento, el recto, y esto a la vez pueda provocar lesiones locales o inclusive lo que viene a ser la manifestación de, ¿cómo se llama esto? Las dilataciones de los plexos venosos a este nivel, o sea, las hemorroides. Entonces, cuando se hace el tacto rectal, normalmente no debería haber materia fecal. Y si hay, esta materia es dura, porque eso puede ser también palpar, entonces estaríamos ante una persona que tiene estreñimiento y probablemente hemorroides. Ahora, igual hay una interacción entre los esfínteres anales, interno y externo. El interno es involuntario, el externo es voluntario. Va a haber una interacción entre estos esfínteres para poder vaciar luego paulatinamente lo que va a ser el último segmento, o sea, el recto de la materia fecal. Esto también es muy interesante, ¿no? Esta regulación, como están viendo ustedes ahí, estamos también ante un reflejo, el reflejo de la defecación. Esto es muy interesante porque se van a producir también, en cierto sentido, niveles de control de este reflejo. De inicio, este reflejo, pues, por ejemplo, en los recién nacidos, en los niños pequeños, no se controla, ¿no ve? O sea, una vez que ya está contenido el recto, el asa sigmoide del recto luego, entonces ya se activa el reflejo de la defecación y no controla, ¿no es cierto? Los esfínteres, los recién nacidos, los niños pequeños, ¿no es cierto? Entonces, esto también es un parámetro para poder valorar el desarrollo psicomotor del niño. ¿Sí? El poder interpretar el control del reflejo de la defecación. Obviamente,
Ya la persona adulta o el niño grande ya tiene un control de los esfínteres, ¿no es cierto? Y eso ya nos dice si es que el niño está o no desarrollando. Desarrollo significa la maduración de lo que viene a ser la actividad del sistema nervioso, ¿no? Entonces está logrando ese desarrollo, porque eso también indirectamente indica cómo está desarrollando el sistema nervioso como tal. Entonces, como reflejo, también lo vamos a hablar con más calma cuando estemos haciendo la práctica, pero ya les voy dando estas primeras pautas de cómo se va regulando este reflejo de la defecación y que tiene una connotación psicológica también importante, ¿no? ¿Sí? De acuerdo a Freud, por ejemplo, él catalogaba, ¿no?, el desarrollo de los niños por fases, ¿no? La fase oral, ¿no? Entonces el niño cuando nace, supuestamente toma el seno materno, ya está empezando a hacer que empiece a entrar en maduración, en conjunción, lo que se conoce como la fase oral. O sea, es importante, muy importante para el niño entrar en contacto con el seno materno, con el pezón. Eso no solamente es alimento, sino también es desarrollo psicológico. Y esto ocurre ya en los niños cuando son un poquito más grandecitos y ya empiezan a controlar sus esfínteres. El niño cuando ya empieza a controlar los esfínteres y empieza a defecar, siente ¿cómo decir? Es un apego por lo que viene a ser su deposición. Eso puede afectar al niño porque de alguna manera le causa placer al niño el defecar. Entonces, la defecación, la materia fecal, la considera como algo suyo. Y ustedes se van a dar cuenta en algún momento que si el niño, digamos, defeca en el inodoro y se hace correr, ¿no?, el agua como tiene que ser, entonces el niño a veces siente algo de frustración o algo parecido, o inquietud o molestia. Entonces, de acuerdo a Freud, son fases del desarrollo psicomotor, psicoemocional y también sexual que se va dando, ¿no? Y en esto también tiene que ver lo que es el reflejo de la defecación. Y bueno, con esto hemos concluido lo que viene a ser esta primera parte de lo que corresponde a la motilidad del tubo digestivo. Continuar y a la siguiente con lo que va a ser la actividad de secreción del tubo digestivo. Entonces ya vamos a hablar de una serie de secreciones que se van dando a distintos niveles y vamos a ir entendiendo también cómo a partir de las secreciones se pueden empezar a producir una serie de alteraciones que tal vez algunos de ustedes tienen, o tal vez varios, ¿no? Los que andan estresados, pues tienen esa tendencia a tener una gastritis. Los que no comen bien, lo propio, pues van alterando lo que es su actividad del tubo digestivo. Eso vamos a ir viendo entonces la próxima, ya siendo un poco más dinámica la cosa, ¿no? Entonces, por delante, dos prácticas. Anatomía funcional, que van a dar examen escrito y complemento de lo que han hecho sus hojas de práctica. Luego vienen los reflejos. Y vamos a concluir con las glándulas anexas, o sea, ya relacionando, asociando con lo que es el mecanismo o la función secretora del tubo digestivo. ¿Tienen alguna pregunta?